Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, que te amiga Jenny de Sul Tarot. ¿Qué te puedo decir? Más que agradecida por estos momentos de vida que podemos compartir, por estos instantes. Vamos, siento un llamado muy fuerte, muy potente a ver cómo están estas energías, cómo están nuestras energías, nuestra tierra, Venezuela. La situación está súper, súper potente, súper fuerte. Se sienten unas energías bastante, ¿cómo te lo puedo decir? Álgidas, tensas, gente, en medio de un mundo que atraviesa reajustes económicos, fracturas diplomáticas y una evidente lucha por el control energético, político. Los nombres de Delcy Rodríguez, Donald Trump. Madre mía, esto está potente, está el que corta el hielo. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver. Bueno, nada, mira, me encanta. Ahí la incompetencia. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver cómo está esto. Me gusta, empezando con esta carta. Vámonos aquí, alma líder, incompetencia, alma de líder. Y tenemos acá decisiones ágiles. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, empezamos con mucha fuerza, empezamos con bastante potencia. En el fondo de la baraja, un gran líder. Me gusta esta energía que estoy viendo porque te voy a decir algo. Ya ahora mismo, no solo a la incompetente esta de la que tenemos allí interina, a la tonta útil esta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues ya ella ha quedado completamente al descubierto, literalmente no tiene ningún tipo de fachada ya. Horas contadas, más que horas contadas, menos, no sé, horas, días, lo que le quede, lo queda, pero completamente de cara a lo que realmente es y son. A lo que es y son. Hay estrategias, hay decisiones que se están tomando ahora mismo dentro de Venezuela, dentro de lo que es la diplomacia que está dentro de Venezuela por parte de Estados Unidos, no solamente a nivel diplomático, sino también a nivel militar, a nivel policial, a nivel de geopolítica. Se están tomando decisiones muy importantes, mucha protección a lo que viene siendo el pueblo. Muchos líderes tomando renombre, tomando potencia, fuerza, marcando, como por así decirlo, pauta. Veo pauta que se marca, tendencia de pauta que se marca, veo movilizaciones, pero con muchísima inteligencia. Mucha gente que ha estado trabajando desde lo oculto, desde lo oscuro, que han sido beneficiados, por así decirlo, por todo lo que viene siendo la cúpula que queda dentro de Venezuela, pues ahora mismo están, por así decirlo, quedaron sin el chivo, sin el mecate y sin la amistad del dueño. Me gusta mucho esto porque no se trata solamente de temas de declaraciones cruzadas, de que ya se han terminado de caer máscaras, no es simplemente intercambio ideológico. Lo que estamos viendo es una manifestación visible de una pugna mucho más visible, mucho más interna. Hablamos de soberanía, ya no estamos hablando de sanciones, de petróleo, no estamos hablando de presiones internacionales, no estamos hablando de narrativas, no señor, estamos hablando de estrategias de Estados Unidos sobre Venezuela, de lo que viene siendo ganancia de territorio. Sí señor, yo sé que a muchos no les gusta esto, pero aquí hay ganancia de territorio, mi gente. Veo una temporada, viene una temporada bastante fuerte a nivel de expansión de Estados Unidos dentro de Venezuela, como por así decirlo, toma de territorios a nivel, o control de territorios a nivel no solo militar, no solo diplomático, sino también en estructuras de orden, justicia, constitución, recobrar la constitucionalidad. No puedo estar hablando en este instante, pero con lo que estoy viendo de este momento estamos con lo que es el Sun Tzu, ahora vamos al tarot, pero wow, y las voy a dejar acá porque quiero que me ratifiquen. Me gusta barajar
y en tiempo real e ir hablando de lo que las cartas van narrando. Aquí hay toma de territorios dentro de Venezuela, avance diplomático, avance de justicia. Noticias que salen en debido momento, noticias que salen a la luz. Salen a la luz, secretos que se desvelan. Me gusta muchísimo porque nos están contando de que llega nuestra líder. Mira, fíjate algo lo que se está, y no quiero lo más adecuado. Ahora mismo estamos en un escenario, déjame ratificar, en un escenario, mira qué importante, de que pronto, no te voy a decir fechas porque ya sabes que en el tarot y en este tipo de energías no hay fechas, pero muy pronto por la calidad de cartas que están saliendo y de lo que viene siendo lo que es la trama, de cómo se está manejando, ahora estoy viendo como una luz verde para María Corina. Como ya hay un asentamiento, ahora es lo más adecuado que se está haciendo dentro de Venezuela, decisiones ágiles, diplomacia ya establecida dentro del territorio, ya las incompetencias están vistas. Lo más seguro, mi gente, que a María Corina se le esté viendo andar por Venezuela pronto. Es una táctica, es un proceso. No estoy viendo, por así decirlo, ella como liderando a nivel de elecciones, a nivel de... No, estoy viéndola como formando parte de un equipo que ya está en Venezuela, protegida, custodiada, protegida, bien asesorada. Esto es muy importante, bien asesorada y bien, como por así decirlo, protegida por esas personas que ya están dentro de Venezuela, que ya tienen sitiados a estos incompetentes que ya están ya está sobredicho, que tienen ya las máscaras caídas. Tácticas sutiles, tácticas ágiles, decisiones, lo más adecuado. Me gusta mucho esto que estoy viendo, mi gente bella. Me gusta muchísimo porque vamos a estar viendo movimientos, noticias, energías moviéndose fuerte. Voy a sacarla del centro. Sí, señor, energías que se mueven dentro de Venezuela. Ahora mismo hay cambio en lo que son las cabezas a nivel de milicia, militares, están siendo descabezados y por supuesto que el régimen de esto no va a hablar esta vergüenza y humillación que están viviendo. Corte de cabezas, sustitución de personas de confianza, muchísimos viniendo de lo que es puesto por lo que es la parte de la milicia estadounidense. Suena loco, pero es cierto. Aquí hay un avance dentro del territorio, hay una protección del pueblo dentro del territorio, hay como una imposibilidad o ya hay cierta limitación, hay muchos límites impuestos, mucha protección para el pueblo, mucha protección y organización a la hora de manifestar, hablar, de comunicar. Empiezan a salir comunicaciones, a correr comunicaciones dentro del país, a darse buenos comercios, a haber más confianza. El paso del tiempo no queda en vano, mi gente bella, mi gente hermosa. El paso del tiempo no queda en vano. Voy a dejar estas cartas aquí puestas en este momento porque tenemos noticias muy buenas. Me está gustando lo que estoy viendo. Vámonos aquí, voy a sacar del tarot de los arcanos mayores 3 cartas porque por supuesto que dudas hay, pero es evidente los cambios de mandos dentro de las fuerzas militares en Venezuela, sustituciones, personas que se alejan, se quitan. El cobro está siendo instantáneo, aunque no nos estemos enterando de mucho de este tipo de movimientos, claro que sí. Tenemos milagros que se cumplen, tenemos nuevos comienzos y también tenemos en este momento el emperador dictando órdenes, obviamente viendo hacia el inicio, viendo hacia el comienzo y dándose origen muchos milagros y muchos acontecimientos que agradecer dentro de Venezuela. Y por supuesto dentro de lo que es la política
lo que es la geopolítica dentro de, en este momento, de lo que es la parte occidental. Veo un inicio grande, un inicio fuerte. Veo comunicaciones, medios de comunicación aperturando, comunicando, hablando, la gente cada vez enterándose más, las personas cada vez organizándose más. No sé por qué últimamente me ha salido esto, de mucha organización, de mucha buena disposición para hacer las cosas. Claramente, salida, liberación de presos políticos. Aquí vamos a ver un tema muy importante con los presos políticos. Si no es esta semana, es la que entra, pero aquí veo mucho camino abriéndose, muchas órdenes dándose y ejecutándose. Desde lo que es la administración, me pueden estar hablando de Estados Unidos, me pueden estar hablando directamente de Marco Rubio, ocupando su cargo, su puesto y vigilando muy bien lo que está pasando dentro de Venezuela. Un arcano mayor del centro. La fuerza nos habla de dominio, en el fondo de la baraja, acuerdos que se hacen. Sí, señora, aquí se dominan y se descabezan, títeres, mentiras que se descubren, muchas mentiras que se descubren, y nos vamos a estar enterando esta semana, la que viene, porque nos vamos a estar enterando esta semana, la que entra, de acuerdos, de un acuerdo que hay muy grande para lo que es la parte de liderar. Posiblemente nos estaremos enterando de una visita a Venezuela. Yo no descarto que María Corina vaya a Venezuela, protegida, respaldada, ya los demonios dominados, ya no corre el peligro que corría antes, alta protección. También me están hablando aquí de que vamos a estar viendo muy pronto vamos a estar enterándonos del corte de las cabezas que quedaban por cortar, de esas cabezas visibles, de esas cabezas que aún quedan ahí purulando y como dando la guerra, la batalla, o haciendo que dan la guerra, o haciendo que dan la batalla, pero nada de eso, todo lo contrario, están cada vez más débiles, tenemos altos nombres, en ellos podemos estar hablando claramente de Diosdado, de Granco, Arteaga, de el mismo Nicolásito. Este chico, este hombre, este sujeto, pues tiene los pasos, le están siguiendo los pasos. Me están hablando claramente de 4 o 5 personas que nos vamos a estar enterando que van a estar siendo enfrentadas a la justicia próximamente. Madre mía, qué potencia, voy a recoger acá. ¿Hay alguna pregunta que tengan en los...? Sí, bueno, como dices de que la visita de María Corina se espera pronto, pues eso quiere decir de que pronto cae Diosdado, porque vamos a estar claros, la piedra de tranca de la transición y del finiquito del chavismo es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello tiene un semblante muy peligroso, paranoico. En público no ha saludado al hijo de Nicolás. Y entonces, ¿cómo vemos esto que ha pasado en México con la captura del jefe del cartel de Jalisco? Tenían la misma recompensa que Diosdado. Muchos dicen de que es una señal para Diosdado. Tenemos a vamos por ti, es la última pieza. ¿Será que va junta esa noticia de María Corina llegando y Diosdado saliendo? Fíjate algo. Vamos a ver, acá lo que han querido decir. Miren los que han saltado y en el fondo de la baraja la justicia. Esto es un sí rotundo. Obviamente están neutralizadas lo que es la fuerza de Diosdado, lo que es la fuerza de este grupo, está neutralizada en estos momentos. Tienen vigilancia 24/7, se saben asediados, se saben vigilados. Tenemos aquí la justicia del fondo de la baraja, la emperatriz, anteriormente nos había salido el emperador, esto nos habla claramente de María Corina. La templanza es el tiempo que se espera, el momento adecuado, mira, la fluctuación de las aguas, aquí nos está hablando del momento justo y necesario, el momento adecuado, y es pronto, sí señor. Ahora mismo estamos viviendo unos escenarios muy fuertes a nivel de lo que viene siendo Latinoamérica, con esto que ha ocurrido en México, lo que acabas de decir, es muy importante, no solamente en México, esto es algo que se extiende, como inicié la lectura,
Latinoamérica. Atentos también noticias muy atentos también con justicia que se hace en Colombia. También tenemos a Brasil, tenemos a Perú, tenemos a Cuba. Aquí hay un escenario bastante particular. No solo México va a estar haciendo noticia y por supuesto Venezuela. Esto es como lo que hemos comentado en lecturas anteriores. Esto es las piezas de dominó que empiezan a caer una tras otra. Porque todo es parte del mismo entramado, todos son caimanes del mismo pozo y no se puede quedar ninguno. Recuerden claramente lo que es la lucha de la administración de Donald Trump precisamente es poner justicia sobre estos cárteles, sobre estas dictaduras llenas de corrupción, llenas de todo lo que una dictadura trae. Y por supuesto que ahora mismo, si ves las barbas de tu vecino arden, por las tuyas en remojo. Diosdado sabe perfectamente lo que le espera, cómo le espera y pues o pone sus barbas en remojo, que yo veo que ya las está poniendo porque la justicia está justo detrás de él. Sí, señor, María Corina fuertemente protegida. Tiene su asentamiento directamente, va a tener su asentamiento directamente dentro de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Así la percibo, así la siento. ¿Cuándo? No te puedo decir, cuánto no les puedo decir, pero ciertamente hay problemas. Estados Unidos ahora mismo está dándole la batalla dura, no solamente a lo que son las dictaduras de Latinoamérica, los carteles en Occidente, sino también vamos a estar viendo noticias muy fuertes, muy potentes en todo lo que tiene que ver con el eje Israel-Irán. Esto va a ser noticia, muchas noticias dolorosas, movimientos fuertes astronómicos en este momento. Tenemos a Marte, tenemos ahora mismo el Sol en Aries, tenemos situaciones a nivel astrológico que favorecen todo esto. Haremos un programa sobre ello, pero enterémonos que es el momento propicio para que estas cosas ocurran y están ocurriendo, sí señor. En este preciso instante, Argentina también va a estar siendo noticia. Argentina, Cono Sur, Paje de Fuego. Aquí tenemos, mira algo. Yendo dentro de Venezuela, hay lo que representando aquí energía de voz, energía de líderes a nivel de presos políticos. Esto se le descontroló a Diosdado Cabello, se le descontroló, le crecieron los enanos, por así, montó un círculo y le crecieron los enanos. Aquí tenemos gente que él pensaba que había estado sumisa, sometida, quebrada, y ha sido todo lo contrario. No solo le han crecido los enanos, sino que se le han vuelto contra él. Muchas personas en contra de ese movimiento, intentando salvar su pellejo. Veo aquí también, esta energía me resuena mucho a Juan Carlos Guanipa. Lo veo como un paje de fuego, una persona extrovertida, creativa, una persona confiada, una persona creativa, una persona que habla, que lidera, que motiva, que entusiasma, que mueve masas, que muestra originalidad, ingenio, gente que confía en su intuición. Arcángel Janiel haciéndose presente con la suma sacerdotisa, arcano mayor número 2. Aquí nos están hablando. Confiemos en nuestra intuición, confiemos en nuestra fuerza creativa, en nuestra fe. Sigamos manteniendo la oración, sigamos trabajando las energías de manera positiva, de manera bonita, de manera blanca. Vamos a tener esa paciencia, ya ahora mismo en la recta final, no vamos a perder la esperanza. Y yo sé que eso, mi comunidad, la gente hermosa de este canal, es que ahora es que está más crecida que nunca. Yo sé que ahora es que la fe está más renovada. Claro que sí. Van a haber momentos de pasar a la acción y vamos a tener señales para celebrar, para disfrutar en la calle libremente de todo esto que está ocurriendo. Me gusta mucho. Hay cosas que están tomando su tiempo, pero porque son justas, son necesarias que tengan que ser así. Acordémonos de la templanza. La templanza nos habla de ello. Me hablan también de que la llegada de María Corina a Venezuela, fíjate algo, qué bonito. Nos habla de momentos emotivos, momentos de entusiasmo. Caballero de Aguas nos habla de esa chispa, ese impulso de ese retomar fuerzas
para aquellos que habían estado un poco bajos. Esto va a ocurrir, mi gente. Esto viene en proceso. El caballero de agua viene, nos habla de energías y de fuerzas, de movimientos, de emociones que vienen para Venezuela, de destape, de noticia. Nos habla de esa necesidad de ponderar bien las emociones. De esto nos habla a eventos sociales, a movimientos de masas. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, hablando de los presos políticos, hay buenas y malas noticias. Va bastante adelantada la huelga de hambre, es crítico. Sí. Se ve algún panorama resolutivo, aunado con todo esto, estas llegadas. Mira, precisamente el 6 de Aguas nos habla de esas luchas, esas resistencias, de esas situaciones que se están realizando, que mueven mucho emociones y que suenan y que llegan lejos. Claro que sí. 3 de Agua. Fíjate que tenemos a las emociones a flor de piel, y vuelve a salir el arcano mayor de la estrella. Vienen momentos de resolución, mi gente. Vienen momentos de resolución. Esto está llegando fuerte, está llegando duro, está llegando lejos. Esto no va a ser en vano. Todo esto que se está haciendo no va a ser en vano. Aquí hay momentos, van a haber momentos de mucho positivismo. Muy pronto lo vamos a estar escuchando, lo vamos a estar viendo. Esto va a generar frutos. Tanto dolor va a generar frutos y pronto. Porque hay mucha necesidad de reencuentro. También siento movimientos migratorios. Nos habla la estrella no solo de milagros y de lucha bien llevada, de lucha que llega a buen puerto, de llegar a buen puerto, sino también movimientos de retorno, movimientos migratorios. Vamos a sacar aquí Rey de Tierras. Sí, aquí hay órdenes que se dan a raíz del tema de los presos políticos. Aquí veo Rey de Tierras, aquí viene una época de éxitos, mi gente, viene una época de éxito. Aquí se encara con confianza. Esto que está ocurriendo, que se está dando, tengamos confianza porque sí va a salir una buena resolución de todo esto, se va a cortar este sufrimiento, este dolor. Sobre todo me están indicando lo que vienen siendo los presos políticos de zona 7. Vamos a tener muchas noticias con respecto a esto. Hay mucha comunicación de por medio, esto está dando mucho de qué hablar. Fíjate algo, es que directamente me hablan de Guanipa. Aquí es como lo que se toca se convierte en oro. Prácticamente lo que se dice se hace, se ejecuta. Y esto tiene que ser rápido, esto no puede esperar más. ¿Otra pregunta? Es suficiente por hoy, gracias. Vamos a sacar unas cartas de este tarot. Para los que me conocen ya saben que me gusta muchísimo confirmar, ratificar energías. Es muy importante ratificar. Pues sí, mira, 7 de oros. Aquí tenemos las conversaciones, aquí tenemos lo que se está haciendo, lo que se está llevando a cabo. El fuego, mi gente, que está ardiendo, todo lo que se está quemando, todo lo que se está limpiando, todo lo que se está sacando a la luz. No es poca cosa lo que está saliendo a la luz. Tenemos aquí el Rey de Espada. Mira, 7 de oros, Rey de Espadas, nos está hablando de un corte definitivo, de una molestia por parte de lo que viene siendo la gerencia de Estados Unidos, de Donald Trump, Marco Rubio, los que están llevando estos casos, esta situación. Te digo algo, aquí no me están representando lo que viene siendo el corte de cabezas y el tome de posicionamiento en lo que son las Fuerzas Armadas de Venezuela por parte de Fuerzas de Estados Unidos, de Fuerzas Americanas. Esto, mira, esto es la cabeza del águila, es muy representativo, es muy gráfico este tarot y muy oportuno que salga esta carta porque aquí el Rey de Espadas no está jugando, mi gente. El Rey de Espadas está molesto, está muy molesto, está tomando acción. No solamente a nivel, lo vuelvo y lo repito, a nivel militar, a nivel diplomático, a nivel político y a nivel de protección del ciudadano común. Vamos a sacar una tercera energía. 10 de oros, fíjate algo, aquí tenemos el 10 de oro, lo que sale. Aquí vamos a estar viendo mucho tema de liberación.
Ya se han dado órdenes, ya se están ejecutando movimientos de limpieza, mi gente, esto está al caer. El 10 de oro también nos habla de celebración, de reuniones, de puesta de acuerdo, de que ya la misma gente que está dentro ya sabe lo que está haciendo y lo que va a hacer. 4 de bastos, pues sí, celebración, reencuentro de familias, luchas que llegan a buen puerto. Es que buen puerto siempre me está llegando a la mente ahorita. A buen puerto, gratificación, buenas noticias, mi gente, buenas noticias. Importante, no perder la fe. No perder la fe, seguir del lado correcto de las energías, del lado correcto de mantener las vibraciones altas, muy elevadas. Recuerden que esto no solo es un tema de Venezuela, esto también hay muchas energías implicadas. Ahora mismo tenemos energías astrológicas muy movidas y por supuesto que nos vuelve a salir la templanza, mi gente. Hay mucho movimiento de aguas, se nos pide por favor, el Arcángel Miguel que representa la templanza, nos dicen vamos a mantener la calma porque se están ejecutando las acciones necesarias, solo que hay que llegar a los rincones más recónditos para poder extraer este cáncer como tiene que extraerse. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, me siento muy agradecida por esta conexión, de verdad que a mí misma me esclarece mucho. Saben que los quiero mucho. Hasta la próxima conexión. Mil bendiciones. Hasta la próxima.